Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, querida persona que está en este lugar. Venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo, ya que es un mandato del Señor, como dice la Escritura, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que cumplimos con ese mandato del Señor para poder el Evangelio de Jesucristo, porque la Escritura dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que Él no quiere que nadie. Por eso el mensaje es de liberación, también de sacar de las tinieblas, como dice la Escritura, a su luz admirable. Cada persona que no tiene en su corazón, la Biblia nos dice y nos enseña que están en tinieblas. Usted me dirá, pero si yo veo todo bien, ¿por qué me dice que estoy en tinieblas? Pero la Escritura y dice que estamos, o sea, y que las personas que no tienen a Cristo están en tinieblas espirituales. No pueden ver más allá de las cosas temporales. Las personas que están en tinieblas solamente ven las cosas terrenales, no ven el ambiente espiritual. Por eso la palabra del Señor nos dice que Dios saca de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué, querida persona? Porque cuando estamos en Cristo, estamos en la luz. Estamos en Cristo, estamos en el verdadero, como dice la Escritura, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino de los de todo el mundo. Entonces vemos en la palabra del Señor que Dios nos quiere sacar de esa condición, de esa condición que nos va a llevar a una perdición eterna. Usted me dirá, pero si yo no estoy perdido, yo sé dónde estoy, yo estoy acá, estoy en Puente Alto. Está perdido porque no tiene orientación. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el verdadero Dios? Vemos en el mundo diferentes tipos de religiones. Hay miles de religiones, hay miles de... Señor Jesucristo, Él marca la diferencia y nos dice en la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por Él. Él es el camino y la vida. Pueden haber diferentes religiones, pueden haber diferentes líderes religiosos, pero el único que dio la vida por el ser humano, el único, querida persona, que Él se hizo hombre para morir por nuestros pecados fue Jesucristo. Imagínense, el creador del universo, el creador nuestro, se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Vemos en el libro de Isaías que nos habla y nos profetiza. Imagínense, el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo, o sea, más o menos 2700 años atrás. Ya la palabra del Señor profetizó y de hecho se cumplió hace 2000 años que Cristo vino acá a esta tierra. La palabra del Señor dice que Él dijo que Él mismo vendría y nos salvaría. O sea, el mismo Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Él se humilló al venir acá a la tierra para hacerse igual que nosotros. Imagínense, Él no teniendo necesidad de hacerse como nosotros, Él quiso venir acá a esta tierra para morir por nuestros pecados, para salvarnos,
para redimirnos. Imagínense el amor de Dios, dice la Escritura, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es necesario que usted se acerque a Dios, dice la Escritura, acercándonos pues a Dios confiadamente ante el trono de la gracia. Debemos acercarnos a Dios, debemos volvernos a Dios. ¿Y cuál es el camino? Solamente Cristo es el camino para poder tener esa relación nuevamente con el Padre. En el Antiguo Testamento, cada cierto tiempo tenían que sacrificar, ya tenían que hacer ofrendas para poder tener remisión de los pecados. Pero imagínense, cuando vino Cristo, Cristo hizo un sacrificio y ese sacrificio aún nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Aún todavía está fresca para que usted se acoja, a esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Y vemos que Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en ese momento, Jesucristo se presentó delante de él y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único, querida persona, que lo puede limpiar, lo puede santificar, sacarlo a cada uno de ustedes en la condición en la que se encuentra. Solamente usted tiene que acercarse a Dios, humillado, humilde delante de Dios, porque dice la Escritura que Dios rechaza al humilde, o sea, al soberbio lo mira de lejos, mas al humilde lo mira de cerca. O sea, el Señor no quiere que usted se acerque con soberbia delante de Él, sino que con humildad de corazón. Dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, nosotros seríamos salvos. Querida persona, y tampoco es por obras. Hay personas que dicen, si yo le doy a los pobres, hago tal cosa, tengo el cielo ya comprado. No, querida persona, la Escritura dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios, querida persona, mientras pueda ser hallado. No espere estar en la peor condición para acercarse a Dios. Que el Señor les bendiga. Igual ponerlo aquí. Dios les bendiga grandemente, mis queridos amigos, en esta tarde. Damos gracias al Señor de darnos este gran privilegio de predicar en esta plaza pública aquí en Puente Alto, porque sabemos que hay una gran necesidad espiritual que muchas veces la gente no la logra ver, no la logra dimensionar, a no ser que esa persona esté pasando un momento difícil. Dios muchas veces permite procesos complicados en el ser humano, porque es la única forma de que ese hombre, que esa mujer alce su mirada hacia los cielos buscando la ayuda de Dios.
Y es por eso, querido amigo, que Dios nos envía a estos espacios públicos, para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Porque si a Dios le importa algo de su vida, querido amigo, es que usted oiga el mensaje de salvación. Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 1, versículo, querido amigo, 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira, date cuenta cómo dice que es poder de Dios. No tiene que ver con un poder temporal, con un poder terrenal. Las religiones tienen un gran poder. Vea usted el Vaticano. Vea usted todas las riquezas del Papa de Roma, del sistema católico y de las religiones en general. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios, no se está refiriendo a un poder temporal, sino que se está refiriendo a un poder espiritual, a un poder que cambia, a un poder que transforma, a un poder que hace nuevas personas. En cambio, el poder de la religión a lo que más aspira es a cambios exteriores, a cambios cosméticos, a cambios superficiales, a cambios futiles, pero no puede hacer un cambio de regeneración, no puede hacer una nueva criatura. Es por eso que nosotros enfáticamente hablamos acerca de la gran diferencia entre el poder del Evangelio y lo que puede hacer la religión. Vea usted, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, todas las humanidades. Vea usted que pueden hacer cambios temporales, pero no pueden hacer nuevas personas. El apóstol Pablo también, allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 y versículo 19, el apóstol Pablo dijo que a Dios, querido amigo, le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Queridos, nosotros los cristianos nos detenemos en estos espacios públicos a predicar porque sabemos que el Evangelio tiene un poder sobrenatural y a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿para quién es locura? Como dice el apóstol Pablo, locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Esto es, a nosotros es el poder de Dios. Piensa tú, querido amigo, que el pecado ha afectado tantas áreas del ser humano. Afectó su mente, afectó sus pensamientos, afectó sus emociones, afectó todo su ser interior. Pero también hay un área que el pecado afectó, que es el área de la voluntad. Es el área de la voluntad. Y es aquí donde muchas veces el predicador o la gente que proclama el Evangelio no pone el énfasis de que el hombre tiene un gran problema, entre tantos problemas económicos, sociales, familiares, tiene un problema espiritual, y ese problema espiritual muchas veces se refleja en que no tiene la voluntad, escúchame, no tiene la voluntad para cambiar. El pecado no solamente ha afectado su manera de pensar, de sentir y de actuar, sino que también el pecado ha afectado esa área de la voluntad. ¿Cuánta gente que de repente le hace promesas? Una esposa a un esposo. Y así, digamos, también viceversa. Esposos a la esposa le han dicho, no, nunca más voy a hacer esto. Te lo prometo, te lo juro. Te lo juro por mi mamá, dicen algunos. Y a los 5 minutos, a la hora, ya está haciendo lo que supuestamente no iba a hacer más. Así pasa con el drogadicto, con el alcohólico. Así pasa con la persona que es un mitómano. Un mitómano es una persona que puede proponerse el dejar mentir y no puede dejar mentir. Dice 10 palabras, 9 son mentiras. Trata de cambiar, trata de ejercer una transformación en su vida, pero no puede. Ahora, ¿quién puede hacer ese cambio? En la parte espiritual, en la parte emocional, en la voluntad. ¿Quién puede hacer ese cambio? ¿Quién puede hacer esa transformación?
el poder del Evangelio de Cristo. Piensa tú como una persona que fue años drogadicto, que estuvo metido en las peores drogas. Y hoy día por causa de Cristo, puede ser libre de ese flagelo. ¿Sabes cómo? Con el poder del Evangelio de Cristo. Porque aquí nosotros no debemos anunciar una religión. Te venimos a anunciar el poder transformador de Jesucristo. Piensa tú, cuántas personas que por tantos años estuvieron ejerciendo la delincuencia, robando, se pegaron un tour por Puente Alto, por Colina 1, Colina 2. Estuvieron presos en Santiago 1, o allá estuvieron en la penitenciaría, estuvieron en diferentes lugares y nada los pudo cambiar. Y de repente escucharon una predicación, escucharon el Evangelio, escucharon la proclamación de la palabra de Dios. Y ese hombre que estuvo 15, 10, 20 años preso, que nadie lo pudo cambiar, escuchó la palabra del Evangelio y esa palabra del Evangelio lo cambió. Escúchame, esa es la verdad del Evangelio que nosotros te traímos en esta tarde. Te venimos a predicar la palabra de Dios, la palabra que cambia, que transforma, la palabra que hace nuevas personas. Predicando en la torre número 1, número 2, visitando la cárcel los sábados. Delincuentes de los peores de la sociedad. Y son tocados por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no es filosofía. La palabra, querido amigo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia con creer? No es meramente un creer conceptual. Es una fe hacia el Dios verdadero. Dice la Biblia, ahí en Santiago capítulo 2, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué significa esto, predicador? De que no es un creer meramente conceptual. La fe implica entregar toda la confianza que el hombre tiene al Dios de la gloria. Hay allí una gran diferencia entre meramente creer y otro concepto que es confiar en Dios. Queridos, el Evangelio es confiar en Dios. El Evangelio es confiar en Jesucristo. El Evangelio es rendirse a los pies del Hijo de Dios. El Evangelio, querido amigo, es un llamado de parte de Dios a volverse a Cristo y a creer en Él con toda el alma. Mira, saca la cuenta. En el mundo hay 4.200 religiones. 4.200 religiones. Solamente allá en la India hay más de 1 millón de dioses. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de creer que tienen aquellas religiones no tiene nada que ver con la fe en Jesucristo, porque la fe en Jesucristo es entregarse a Dios, es entregarse con toda el alma, es entregar la vida al Dios que te salvó por su gracia. Amados, hoy te venimos a predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que te va a dar la victoria. La victoria sobre tu pecado, sobre tu doble ánimo, sobre tu falta de transformación. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que hace nuevas personas. El apóstol Juan, que fue un discípulo de Cristo, el apóstol Juan dijo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Te das cuenta o no? No estamos hablando de meramente creer, estamos hablando de confiar en Dios. Dice la Escritura que el Dios de la gloria hace 2000 años atrás envió a Jesucristo a esta tierra.
Isaías capítulo 1, versículo 3, profetiza su nacimiento en un lugar precario. Isaías capítulo 7, versículo 14, profetiza que nacería de una mujer virgen. Esto lo recoge Mateo capítulo 1, versículo del 18 al versículo 23. Jesús vino a esta tierra, querido amigo, no como un accidente. No, Él vino a esta tierra, siempre vino. Siempre, querido amigo, Dios hace todo con un plan. Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, es Jesús el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mira, piensa tú que el líder religioso, piensa tú que el líder de la ideología política, cual sea, dime tú qué persona ha muerto por los demás. Pero el Cristo de la gloria, el Mesías, el Salvador, el Redentor, vino a esta tierra, querido amigo, y murió por ti en la cruz. Y murió por ti en la cruz y cargó tu pecado y mi pecado. Venció al diablo, venció a la muerte, venció al pecado y resucitó. Por eso Cristo es digno de confianza. Cristo es digno de adoración. Cristo es digno de ser exaltado. Por eso la Escritura nos llama a confiar en este Cristo que venció a la muerte, al pecado, venció al sistema. Ese es el Cristo siempre victorioso. Predicador, ¿y qué necesito? Fe. ¿Qué necesito? Fe. ¿Qué necesitas tú? Fe. No cualquier fe, fe salvadora. Fe que cambia, fe que transforma, fe que hace nuevas personas. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, lo dice claramente, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amados, usted tiene todo el derecho, el libre albedrío de no creer. Usted puede decidir que usted no cree, que usted simplemente cree que su vida va a culminar en el momento que usted muera y su alma, su ser, se va a extinguir. Pero la palabra de Dios dice algo muy diferente. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amados, predicamos con tanta seguridad, convicción. ¿Sabe por qué? Porque queremos advertirte, queremos señalarte de que un día, la edad que tú tengas, morirás y tendrás que darle cuentas a Dios de todos tus actos. Si tú no tienes a Cristo, tendrás que dar cuenta por todos tus actos. Pero si tú te vuelves a Dios, si tú te vuelves a Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú tienes una fe como la que explicamos, una fe salvadora, el día que tú mueras, tú tendrás un abogado. Y ese abogado es el mismo Señor Jesucristo. Predicador, ¿y qué tiene que ver la religión? Nada. Si la religión no puede hacer nada por ti. La religión nada puede hacer por ti. Nosotros los cristianos por 2000 años hemos dicho, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amados, hoy es el momento para que usted se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Cristo Jesús y salve su alma.
Mira qué tremendo, amigo. No sé cuántos de ustedes habrán estado en algunos tribunales o en algún juzgado de policía local. Oye, si frente a un juez terrenal, si frente a un juez temporal, hay personas que le da un terror tremendo frente a un juez que puede dictaminarle cualquier sentencia, a pagar cuánto dinero o a estar preso por cuántos años en una cárcel, y la gente llega a tiritar frente a ese juez. Imagínate frente al juez de toda la tierra, frente al juez del universo, que es el Dios de la gloria, y porque frente a ese juez glorioso nadie puede pagar ningún tipo de coimas. Es por eso que tenemos que hoy volvernos a Dios. Esta es la tarde para volvernos a Dios. Amados, los pecados separan al hombre de Dios. Dice la Biblia, allí en Romanos capítulo 3, versículo 12, acusa a judíos y a gentiles que todos estáis bajo el poder del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Amados, el pecado te separará de Dios eternamente. El hombre sin Cristo se irá finalmente al infierno eterno. Lucas capítulo 16 lo explica claramente. Predicado, yo no creo eso, está en tu libre albedrío. Si tú quieres creer, cree, si no es cosa tuya. Pero nosotros nos detenemos en estos lugares públicos a advertirte de esta realidad. ¿Sabes qué es lo más terrible del infierno? No son solamente los momentos de tormento que la persona pasará allí. Lo más terrible del infierno es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios. Eso es lo más terrible. La gente que se vaya al infierno y luego al lago de fuego y azufre, nunca saldrá de allí jamás. 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 Pero lo más terrible es que Dios no estará allí para socorrerlos. Es por eso que nosotros te queremos animar a que te vuelvas a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, lo único que puede borrar el pecado del hombre es la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada como la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo puede borrar todos tus pecados. No son tus obras, no son tus méritos terrenales, no es tu cultura ni tu conocimiento, es únicamente la obra de Cristo la que el Padre acepta para salvar tu alma. Amados, no tenemos potestad sobre nuestro futuro. Tú no sabes lo que ocurrirá mañana, pasado mañana y así sucesivamente. Pero si tú confías tu fe en Dios, yo quiero decirte que hoy puedes descansar. Hoy puedes descansar al tener la salvación eterna. Predicador, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Lo que tienes que hacer, amado, es tener fe en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Dice la Biblia, ahí en San Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque Jesús vino a esta tierra e Israel no le recibió. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mira qué hermoso, amigo. No es por obras, dice el apóstol Pablo en Romanos,
en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Mira qué hermoso, amigo. Cristo te ofrece la salvación eterna sin que tú tengas que tener dinero. Oye, piensa tú en Sebastián Piñera. Con la tremenda cuenta bancaria murió, y murió de una manera terrible al caer en aquel lugar con el helicóptero. Ese hombre con todos sus millones de dólares no pudo comprarse ni un metro cuadrado del cielo eterno. Pero mira lo que le ofrece Cristo a sus discípulos. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira qué hermoso, amigo. Mira lo que te ofrece Cristo por la fe y el arrepentimiento en el Hijo de Dios. Por lo tanto, amado, hoy tú tienes la opción de recibir a Cristo o tienes la opción de rechazar a Cristo. Hay gente, querido amigo, que ha decidido no creer y en algún momento tendrán que darle cuentas a Dios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón: Dios no existe. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hoy día, querido, puedes creer. Has probado con tantas cosas y tu vida sigue cayendo al suelo. Pero hoy día puedes creer en Cristo. Hoy día puedes creer en el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, hablando de Cristo, la Biblia dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amados, es Cristo Jesús el que puede hacer de ti una nueva criatura. Hay gente, querido amigo, que es tan terrenal, que espera los cambios de una ideología política. Esperan los cambios de una ideología marxista, socialista o de derecha, y ponen su confianza en la política. Mientras que la gente sigue llenándose los bolsillos de dinero y ellos siguen marcando el paso. Amados, hoy día vuélvete a Dios. Hoy día vuélvete a Dios por medio de Cristo. La palabra de Dios dice, la Sagrada Escritura dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Jesús mismo dijo ahí en San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres llegar un día donde el Padre? Tienes que ir a Jesucristo. Ya estamos terminando, querido amigo. Queremos animarte a que te vuelvas a Dios con toda el alma. Dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión, sino que sé prudente y vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Queremos orar por tu vida. Si te interesa que oremos por ti, para que Dios te salve y Dios te ayude en tu vida personal, queremos invitarte a que te acerques hacia nosotros para que podamos orar por tu vida. Predicador, ¿qué valor tiene esta oración? Ninguno, porque dice la Biblia: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si quieres que oremos por tu vida, levanta tu mano así como la estoy levantando yo,
y hazme este gesto de que quieres que oremos por tu vida para que Dios te ayude. Dios bendiga ahí al caballero que levanta su mano. No sé si hay alguien más acá en este lugar que oremos por su vida para que Dios te salve y te haga una nueva criatura. Mira lo que Dios te ofrece, hacer de ti una nueva creación. Que Dios te ayude, querido amigo, donde tú estás. Vamos a estar orando por aquel caballero, porque nosotros creemos, amigo, tenemos la plena convicción. Hemos visto a gente en la peor condición ser transformados por Dios. Hemos visto a los peores delincuentes, ladrones, traficantes, gente que son sicarios, que han estado en nuestro país, de diferentes países, y el Dios de la gloria los ha transformado. Los imbéciles no lo creen, pero nosotros, los que predicamos el evangelio, creemos en el poder de Cristo, creemos en el poder transformador de Cristo, porque como partimos este mensaje, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, amigos, vuélvete a Dios mientras tengas vida, y que Dios te ayude, que Dios te guarde, que Dios te dé la oportunidad para salvarte, para que no te vayas al infierno, sino que te vayas al cielo eterno, donde Cristo te tiene un lugar preparado para darte vida eterna. Que Dios te bendiga.